Día de Techies. Hoy vamos a hablar de tokenizar activos. Por un lado, es un tema bastante interesante porque ahora pues, se está haciendo mucho. Tokenizar algunos activos está bastante en boga y hay muchísima gente operando así, y es algo que existe y que es importante conocer también que tenemos esta alternativa o esta opción. Y aunque ahora no es algo del todo habitual, sí que hay muchísima gente que opera con activos que están tokenizados, y es verdad que es un tema un poco complejo, pero ya os digo que es necesario, así que habrá que explicarlo e intentar entenderlo. Si os habéis visto los programas de qué es blockchain y qué son los NFTs, a lo mejor ya estáis un poco más familiarizados con esta temática porque, además, la tecnología blockchain es una de las patas principales de todo esto. Lo primero que nos tenemos que preguntar, obviamente, es ¿qué es tokenizar un activo? Pues vamos a dividir en dos esa pregunta. Lo primero, un activo. Pues un activo, lo que solemos pensar a nivel básico, lo primero que pensamos, por ejemplo, es en una acción. Algo que posees, en este caso sería una parte de la compañía que te va a dar beneficios. Bueno, que esperas que te dé beneficios futuros, que para eso la adquieres, ¿no? Aunque no tiene por qué pasar. Y pues eso, las acciones son un activo como el resto de activos que se os ocurran. Pongamos ese ejemplo. ¿Y qué es tokenizar? Pues tokenizar, si lo dijéramos así rápidamente y con una explicación muy sencilla, al fin y al cabo es digitalizar. Obviamente no como tal, pero pensad en ello. Es, para ser más concreto, digitalizar algo y meterlo en una red blockchain, introducirlo en una red blockchain, que es una tecnología más específica. De hecho, muchísimos expertos la llaman un nuevo paradigma de Internet, y pues gracias a esa tecnología vamos a poder operar con X características, que es para lo que se tokenizan activos. Operar con ellos en blockchain y en esas plataformas y las aplicaciones que tenemos nos va a dar ciertas ventajas o va a tener ciertas particularidades, y vamos a ir desgranando todo esto. ¿Para qué sirve? ¿En qué se basa? ¿Qué es la tokenización? ¿Qué se está haciendo con ello? Para que os hagáis una idea, tenemos un ejemplo bastante ilustrativo. Un token, al final, mucha gente lo explica con la analogía de la pieza de un casino. ¿Por qué? Porque es una ficha que representa valor en un entorno concreto, es decir, dentro de las paredes, de las reglas y del funcionamiento de un casino. Pues tokenizar es lo mismo, es la representación digital de valor de algo, que nos va a servir pues, en una app, para ciertos productos, para ciertos servicios, para ciertos activos. Entonces esa fichita nos va a servir en ciertos entornos que, ya os digo, serán digitales, y operaremos probablemente sobre tecnología blockchain, pero para que os hagáis esa analogía, es la representación digital de valor. Y como os he explicado algunas veces, tokenizar no es más que la evolución natural de las cosas. Es decir, pasamos de lo analógico, de hacer las cosas basándonos en el mundo físico, a digitalizar, a hacerlo en ordenador, y a tokenizar, que como os digo es otro paradigma más de Internet, un poco más complejo, más moderno, una evolución de lo que tenemos ahora. Entonces, ¿por qué surge la tokenización de activos? Pues porque tenemos esa tecnología que nos permite hacer mejores cosas y obtener algunas ventajas, y como todo, pues igual que ahora ya no enviamos cartas, tampoco operamos en el sistema financiero o con las compras, adquirir bienes o servicios, no operamos de la misma forma, pues ya hay muchos que directamente operan en este ámbito, se saltan los pasos previos, y por otro lado también se transforma elementos que tenemos del sistema financiero al mundo de la tokenización. Es simplemente eso, una evolución, y creamos cosas ya desde esta tecnología, o bien transformamos lo que tenemos y lo llevamos al blockchain. Hay que hablar de este tema también por otra razón, y es que todo este ecosistema, por llamarlo de alguna forma, está en proceso, digamos que está en proceso de construcción. Así que también es importante echar un vistazo para ver qué se está haciendo, en qué punto estamos, y como os digo, pues a lo mejor qué activos
se han tokenizado y cuál va a ser la tendencia o hacia dónde vamos a ir, pero es un ecosistema que está en proceso, quedaos con ello. También matizaros que he dado por hecho el tema de la tecnología blockchain, porque aparte de que ya se ha explicado, tampoco necesitáis saber qué es exactamente, simplemente saber qué es la tecnología, que como por ejemplo hemos hablado en otras ocasiones, está detrás de las criptomonedas, es la infraestructura, y para que entendáis dónde se alojan, entre comillas, esos activos tokenizados, pues van a estar en redes blockchain. Por ejemplo, las que conocemos, las habituales, las de las que más se habla, pues la de Bitcoin o la de Ethereum, y en este caso, pues cuando operamos con criptos, sirven para comprar y vender criptos, para operar con ellas, hacer diferentes operaciones, y en las redes blockchain también es donde vamos a operar, por ejemplo en la red de Ethereum, es donde vamos a operar con estos tokens. Por si decís, vale, ¿y esto dónde está? Pues en aplicaciones, en desarrollos de software, son activos que se han programado. Una de las redes blockchain en la que más emisiones se están haciendo a día de hoy es la red de Ethereum. Básicamente porque dentro de las redes donde se puede programar más, por así decirlo, ¿no? Crear programas algo más complejos que los que se puedan crear encima de la red de Bitcoin, es la red de Ethereum y es una de las más longevas que ha permitido llevar a cabo este tipo de prácticas. De hecho, las primeras grandes tokenizaciones siempre se han llevado a cabo dentro de la red de Ethereum. Lo que creo que a muchos les puede pasar es que cuando nos imaginamos un activo tokenizado, pensamos que este se transforma, que este cambia, que este va a tener riesgos que no tenemos en otros entornos, como que hay una especie de adaptación, pero tenéis que pensar que es el mismo activo, pero que está operando en otro terreno, lo cual sí que cambia algunas particularidades del entorno, pero no cambia al activo en sí, que va a cumplir lo mismo y va a tener los mismos atributos. Si ya tienes ese activo y lo tokenizas, pues lo vas a transformar en un activo tokenizado, pero con sus mismas características. Por ejemplo, yo soy Carlota, tengo 26 años, si me tokenizan voy a seguir siendo Carlota y voy a seguir teniendo 26 años. Así que si tokenizamos una casa, pues va a seguir siendo la misma casa. Simplemente pues vamos a tener que, digamos, rellenar o programar en concordancia con un kit de desarrollo de software y ponemos el nombre del activo, quién lo ha creado, qué unidades hay disponibles, etcétera, etcétera, guardando sus características principales, de forma que cuando operemos con él, pues ya cumple con sus características y está programado de forma que lo tengamos como si lo tuviéramos, como os digo, en otro entorno, en cualquier otro formato. Me imagino que a muchos les sonará la palabra de smart contract, ¿no? Que es contrato inteligente. Por traerlo a un lenguaje llano y entender lo que es un smart contract y quitarle un poco de misticismo al concepto, ¿no? Que parece que va a venir Terminator y con nuevos contratos que van a eliminar a los abogados y no vamos a hacer falta. No, en este caso, un smart contract no es más que un script o un conjunto de líneas de código que se pueden desplegar y ejecutar en una red abierta o una red descentralizada como estas que estamos comentando ahora mismo, con la ventaja de que la ejecución de los parámetros que se le meten a esos programas informáticos, por llamarlos de alguna manera un poco sencilla, se van a ejecutar solos. Y uno de estos programas puede ser emitir un token, crear una ficha digital dentro de una blockchain que sea transmisible. Pues tendremos que desarrollar un smart contract donde se van a meter las características que tiene el token, qué nombre tiene, qué símbolo o acrónimo se le va a poner al token, si va a haber un número máximo de tokens emitibles, porque en ciertos casos, como la escasez suele ser un factor clave a la hora de determinar el valor de un activo, o sobre todo a largo plazo, pues se puede meter limitaciones en el código, como que no se pueda emitir más de cierta cantidad de tokens, si hay alguna herramienta para poder repartir dividendos a estos tokenistas o tenedores de los tokens. Ese tipo de características se van a desarrollar en un programa que se va a desplegar en la red. Y una vez hecho esto, cualquier wallet o billetera que permite tener activos digitales, en este caso que hemos puesto de ejemplo en la red de Ethereum, van a poder transaccionar con este token. ¿Y qué aporta? Pues muchas ventajas que vamos a ir viendo, sobre todo las asociadas a usar esa infraestructura. Y, como os digo, pues iremos desgranando a lo largo del programa el porqué de todo esto. Y ahora ya conocida la teoría, pues vamos a preguntarnos, bien, nos ha dicho que es un mundo, bueno, mejor dicho, un ecosistema o un ámbito que está en construcción, que se tokenizan algunos activos, ¿cuáles? ¿Qué se está haciendo exactamente? ¿Y para qué sirve? Así que os lo explico. Hay dos tipos de tokens. Tenemos que saber que se pueden tokenizar muchas cosas.
pero el proceso de tokenización va a ser distinto y las implicaciones van a ser distintas en función de los tipos de tokens. Primero tenemos los security tokens, que son los tokens de inversión. Así es así un poco como se conocen. Y como os digo, como podréis haber adivinado, son los que están vinculados a los valores financieros, tipo acciones, que ya hemos hablado, futuros, bonos, y simplemente pues representan valores negociables. Es llevar el sistema financiero, llevar ciertos activos a la tokenización, lo que os explicaba, moverlo de un entorno a otro. Y son activos que son particulares, porque aparte de que todo el sistema financiero esté muy regulado, pues ya sabéis que son más particulares porque tenemos derechos sobre ellos, tenemos o rendimientos o intereses, tenemos fines de inversión y aquí entran muchísimos agentes. Un ejemplo de security token, para ser más claros, un ejemplo que por cierto pues, me ha gustado. Hemos visto el caso de un hotel que se llama St. Regis y está en Aspen, en Colorado, en Estados Unidos, y el 19% de ese hotel, que es un activo privado, bueno, se ha tokenizado, tokenizamos una parte de ese hotel para que inversores privados puedan acceder a él a través de tokens y adquirimos derechos sobre esa compañía. Es una de las cosas que, por ejemplo, ya podemos hacer con la tokenización de activos y es uno de los casos que ya existe. Cogemos el hotel, lo dividimos y ese 19% nos lo llevamos a una red blockchain y que entren inversores a comprar esos tokens y a tener derechos también sobre los mismos. Y luego tendríamos los utility tokens, que son los que están asociados a una utilidad, es decir, podemos acceder a una aplicación, a un servicio, a un producto y, por supuesto, pues es casi todo lo demás, por así decirlo, todo lo que no se mete en los security tokens. Por ejemplo, en este caso lo que haríamos sería desarrollar una ficha que nos sirva en una aplicación específica. Y voy a poner el ejemplo de un videojuego. Si yo quiero adquirir bienes en un videojuego, me compro una ficha que represente ese valor y con ella interactúo en esa aplicación. Pero no os quedéis tampoco solo con el ejemplo del videojuego porque pensamos que estas cosas solo ocurren en el mundo de los videojuegos, pero ese mismo ejemplo de un token para cualquier compañía puede emitir sus propios tokens y con ellos generar cualquier servicio o producto. Simplemente, como os digo, vamos a cambiar el entorno en el que operemos y las herramientas con las que operamos. Entonces tenemos también estos utility tokens que, como os digo, os dan acceso a algo más concreto, tienen una utilidad, ya sea pues algo que vamos a utilizar dentro de una aplicación, que vamos a comprar un producto o un servicio. Y eso, son diferentes, lo matizo de nuevo, porque no son como los token security que llevan asociados más particularidades y complejidades por su naturaleza de proceder o de estar vinculados al sistema financiero. Dentro del prisma legal es fundamental entender que cierta tipología de token se encuadran dentro de lo que se llama la normativa de mercado de valores, dado que el token que representa puede ser un activo financiero, ¿no? Lo que en inglés llama securities y lo que aquí llamamos valores negociables. Esto se debe a que el token responde a unas características en las que se reparten dividendos, intereses, es decir, que el inversor del token está adquiriendo derechos relativos sobre una compañía, ya sean de deuda o ya sean sobre el patrimonio de la misma, ¿no? Como un accionista, etc. Este tipo de procesos sí que llevan una parte legal con la que hay que cumplimentar, un poquito más extensa, más burocrática. Una de las ventajas que tiene operar en blockchain es que mejoramos el intercambio. ¿Por qué? Pues porque las redes son más modernas, como os he dicho, las transacciones son rápidas y tienen menos coste. En general, digamos que en teoría, los intercambios son peer-to-peer, es decir, entre pares. Es verdad que esto, al final en la práctica, no ocurre tantas veces porque hay que crear ecosistemas intermediarios, personas que habiliten aplicaciones, personas que habiliten infraestructura, pero la idea del blockchain es esa, poder transmitir de una cartera a otra. Es verdad que muchas veces, en la mayoría, no podemos cumplir en esa práctica el intercambio entre pares,
pero sí que nos quitamos de en medio muchísimos intermediarios. Luego ahondaremos en ese concepto. Y además, ¿por qué mejoramos el intercambio? Pues que cruzamos más oferta y demanda. Clásico ejemplo, pues si tengo un cartel de se vende en mi casa, solo lo verán los que lo pasan por ahí. Si lo tengo en una página web, lo verán más personas, y si lo tengo tokenizado, pues abrimos un mercado en el que se cruzan las personas que están interesadas en un cierto tipo de activo y que, como os digo, tienen bastante facilidad para intercambiarse entre sus carteras. Y como os decía, pues si tenemos un token específico para una aplicación, todas las personas que estén operando en esa aplicación les interesará operar, comprar y vender y utilizar sus activos de una forma X. Pero sí que mejoramos el intercambio 100%, porque lo que os digo, las transacciones son mucho más rápidas, la tecnología que hay detrás lo es, tienen menos coste y además pues, se construye una red de oferta-demanda de personas que están interesadas en operar en ese ecosistema y al final pues cruzas intermediarios. También en temas complejos mejora el intercambio porque algunos procesos que son costosos, digamos que los abarata y los simplifica. Por ejemplo, uno de los desarrollos en los que yo he colaborado permite, por ejemplo, hacer un reparto de dividendos de forma masiva a millones de usuarios, a miles de usuarios con un coste irrisorio. Imagina, por ejemplo, que tienes que repartir, yo qué sé, 500 millones de dólares en dividendos a miles de inversores. Y ahora trata de imaginarte, como si fuera un gráfico, por cuántos agentes va pasando ese dinero hasta que finalmente llega a destino. Y son agentes que no trabajan gratis. Sin embargo, con un smart contract tú puedes meter ese capital dentro del contrato y disparar a todos los wallets con un coste relativamente bajo y de forma instantánea a todos esos wallets donde los tokenistas o los dueños del token tienen el wallet metido, ¿no? Y recibirán el dividendo directamente ahí. Una de las grandes ventajas que tenemos cuando tokenizamos un activo es que vamos a tener la propiedad, bueno, no es que vayamos a tener, es que podremos fraccionar la propiedad. Y esto es muy interesante porque imaginaos un inmueble como este, ¿vale? En el que estamos. Pues en el sector del real estate lo normal es que estos activos o se alquilen o se compren. Sin embargo, como ya sabéis que tokenizar es representar valor de forma digital, esto nos permite como sobrepasar un poco esos niveles de lo que nos permite hacer o no lo físico y poder fraccionar o dividir un activo, porque como lo estamos representando digitalmente, no cambiamos sus características principales, va a seguir siendo el mismo inmueble, pero sí podemos poner el número de unidades o de fracciones en el que lo queremos fraccionar. ¿Esto para qué nos sirve? Pues es súper interesante porque, como os he contado con el hotel este de Aspen, de Colorado, el 19% está tokenizado y así tú puedes ganar exposición a ciertos sectores y diversificar también bastante la cartera, porque si puedes acceder a unos tokens de un inmueble de X tipo, luego acceder a otra cartera de otros tokens de activos inmobiliarios de otro lugar, pues te da una variedad bastante grande y el activo, pues digamos que es más líquido en el sentido en el que está fraccionado y podemos acceder a partes de él y no solo a la totalidad, y lo abrimos a nuevas modalidades y a nuevas formas de tenerlo en cartera. Y esto, para la gente que invierte, para inversores, me parece también muy interesante, y también para aquellos que buscan financiación, pues también es una opción súper interesante. Por ejemplo, pues si tampoco tienes todo el dinero que requeriría adquirir un inmueble para después venderlo más caro, por ejemplo, para invertir en él, pues con esta opción de fraccionar activos sí puedes acceder a una pequeña parte y probablemente a lo mejor ahí los fondos sí que te dan. Si luego sube o baja el precio, pues ya decides qué hacer con ese activo, cómo rentabilizarlo. Entonces, sí, lo que os digo, me parece muy interesante y una opción muy guay, una de las claras ventajas dentro de lo que es la tokenización. De esta ventaja también podemos obtener otra, y es que vamos a tener más liquidez.
En este caso ya os he explicado por qué, porque al final va a ser más fácil mover ese activo si está fraccionado. O sea, no es una regla 100% que se cumpla, pero yo creo que sí que facilita la movilidad de ese activo. Y sobre todo hay ocasiones en las que tenemos bienes privados o valores privados en los que especialmente a veces les falta un poco de liquidez y con la tokenización pues la mejora. No solo eso, sino que la otra de las características también está conectada, la de poner en contacto oferta y demanda. Pues de nuevo, también esa es otra de las razones por las que mejora la liquidez, porque si volvemos al caso del inmueble, sabéis que es difícil adquirir o acceder a un inmueble si no estás en el mismo país que la otra persona, porque normalmente tienes que firmar muchas cosas y el proceso es un poco lento. Sin embargo, si esto lo podemos llevar a tokenización e incluso a tokens de partes de los inmuebles, mejoramos la liquidez, porque en un mismo mercado, digamos que cabe más gente o se da acceso a más gente y sobre un bien específico vamos a juntar a partes interesadas en ese activo. Esto también se traduce en que podemos tener más estrategias sobre activos sobre los que antes teníamos opciones limitadas. Entonces abrimos un poco el abanico y decimos, vale, pues ahora tengo la forma de invertir de X manera gracias a la tokenización y puedo cambiar un poco mi estrategia o mejorarla o perfilarla. Y esto pues también es bastante interesante porque al final enriquece el sistema financiero y mejora la transacción de algunos activos. Y por supuesto, la gran ventaja de todo esto también es que puedes programar activos. ¿Qué quiere decir esto? Pues como van a estar alojados, como van a estar en una red blockchain, tú vas a programar ese activo de forma que cuando queramos comprarlo o venderlo u operar con él, cuando se cumplan todas las cláusulas sobre ese mini contrato, se van a ejecutar. Es decir, es un programa, meto un input, si se ejecuta esta orden tenemos este resultado y cuando todo ello ocurre se ejecuta un smart contract, que simplemente es lo que se conoce como contrato inteligente, en el que tú programas y dices, vale, pues volvemos al ejemplo de la casa, del inmueble. Voy a comprar un inmueble, por ejemplo, o un token o varios tokens de un inmueble. En la app, en el programa, en la plataforma, vamos a hacer ese proceso digitalizado y cuando se cumplan todas las características que necesitamos para que se ejecute esa operación, el programa lo va a hacer solo. Una vez que yo aporte toda la documentación que sea necesaria, una vez la otra parte también tenga en vigor lo que sea necesario para vendérmelo, como lo haríamos en físico, pero oye, vamos a escribirlo en un programa, vamos a escribirlo en una aplicación. ¿Esto qué supone? Pues que prácticamente tú puedes hacer este tipo de gestiones y este tipo de operaciones directamente desde tu casa, con acceso a internet y con un ordenador. Y esto facilita muchísimo las tareas, los procesos, la gestión, automatiza bastante y además, pues como os he dicho, que estas redes son rápidas y tienen bajo coste. Así que también una opción muy interesante porque a la vez mejora incluso el acceso a algunos activos y bueno, eso, sobre todo que los activos son programables y al final supongo que os habéis dado cuenta que cada una de las ventajas repercute en la otra y en general lo que mejora son estas herramientas financieras en general, ¿no? Porque todas las ventajas están interconectadas. De hecho, otra de esas características positivas es la transparencia. Una red blockchain es una tecnología de libro de registro distribuido. Como os digo, si os habéis visto el programa de qué es blockchain lo vais a entender mejor, pero aún así os explico rápidamente. Como es una tecnología de libro de registro distribuido, es una enorme base de datos que se rellena desde distintos ordenadores y por distintas partes. Para escribir algo ahí, esa modificación tiene que cuadrar con toda la red y para modificar algo o apuntar cualquier cosa, hacer cada mínimo cambio, toda la red tiene que cuadrar en toda la red y tiene que resolver una mega ecuación que encaje en
toda esa estructura del blockchain. Y cada cosa que se toca o se modifica queda anotada, porque no solo tengo yo ese, imaginaos, documento de base de datos, sino que la tenemos en todos los ordenadores, así que lo que se cambia en una, se cambia en otra. Y esto, pues, es una ventaja, desde luego, porque aumenta la transparencia. Porque si, imagínate que hacemos una operación entre tú y yo, que no tenemos por qué apuntar, pues puede quedar en el aire, pero, sin embargo, con la tecnología no es posible, o sea, no podemos eludir este paso. Todo lo que hagamos va a quedar ahí registrado por las propias características que tiene la tecnología en sí. Que otra de las cosas que os digo mucho es que algunos intentan entender la base, lo de la tecnología, que está muy bien, no siempre lo necesitamos, más que nada vayamos a entender el concepto, que es la tokenización de activos y para qué nos sirve, pero sí que os digo que al final, igual que cuando quieres enviar un correo electrónico, construyes la infraestructura para tal, si quiero hacer una llamada tenemos la infraestructura para tal, y si quiero tokenizar un activo, pues exactamente lo mismo, simplemente que esta tecnología se llama blockchain y punto, no hay que entender nada más, es decir, no es necesario entender nada más ni adentrarnos tanto en qué es esa tecnología, pero, insisto, a quien le interese, ya hay un programa sobre eso. Y hasta aquí hemos visto qué es la tokenización, qué tipos de activos tenemos, qué tipos de activos se tokenizan y qué ventajas tenemos en todo este ecosistema. Pero tenemos que ver también en qué punto estamos. Es importante decir, yo creo, para que entendamos, que este ecosistema o este segmento, o bueno, sí, como lo queráis llamar, está en proceso y está en construcción, porque al fin y al cabo es todo lo mismo, es el sistema financiero, pero llevado a blockchain, igual que ya hemos llevado las criptomonedas, pues llevar otro tipo de activos. Pero es verdad que está pues en construcción, también se le está dando forma a la regulación, están entrando más actores, se está organizando todo, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, lo que es la emisión de tokens como tal es algo que está resuelto porque, como ya os digo, ya tenemos esa tecnología y emitir un token es algo súper viable, que además muchísimas empresas te lo hacen en 0, sí, en 0, pero es más difícil pues crear ese mercado organizado, pues que haya una empresa de infraestructura que te emita el token, que haya otra empresa que te permita cumplir con todo el tema de compliance, que haya infraestructura, que haya soluciones, que haya servicios y que todo eso pues cree un ecosistema más completo que se vaya rellenando, que vayan entrando actores y nuevos servicios y productos y, por supuesto, el tema de la regulación. Es decir, es una opción que tenemos disponible y que está ahí, pero está en proceso de completarse, de perfeccionarse y de que surjan nuevas cosas. Y para el tema de la regulación, pues para eso también hemos llamado a Alejandro y él nos explica perfectamente qué se está haciendo. Hay algunas cosas que ya están solventadas en tema regulación y que ya se contemplan y que ya tenemos una hoja de ruta sobre cómo actuar, y por otro lado hay otras que están en proceso. Las cuestiones sobre cómo emitir un token desde España, en la gran mayoría de casos, quitando temas de tokenización de un fondo de inversión o algo un poquito más complejo, está bastante resuelto, incluso tokenización de activos financieros. Ya tenemos criterios de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que desde 2018 ya explican los pasos que hay que seguir para poder hacerlo. Ya la normativa de prevención de blanqueo de capitales acoge cierto tipo de virtual assets o activos digitales donde podrían estar encuadrados los tokens. Hay bastante entorno ya resuelto en cómo hacerlo, tanto en el entorno de regulación financiera como fuera de él. El mercado organizado de tokens que no son representativos de valores negociables, a día de hoy sí que se puede llevar a cabo. Si bien es cierto, y ya por terminar con el estado del arte y salto de España a Europa, viene una regulación en camino que es un proyecto de reglamento europeo que se llama MiCA. MiCA significa Markets in Crypto Assets, para el que no lo sepa, y viene a regular lo siguiente: emisiones de tokens que no son representativos de valores negociables, emisiones de tokens que sean, ellos lo denominan Asset Reference Tokens, que son representativos de otros activos, y Electronic Money Tokens, que son tokens representativos de dinero electrónico dentro de la normativa de dinero electrónico. Y luego, por otra parte, regula el intercambio, es decir, la actividad de exchange o intercambio de criptodivisas de forma organizada, y también regula la actividad de la custodia para terceros de activos digitales.
Por lo tanto, esto nos va a dar un tablero de juego muy homogéneo en la Unión Europea que previsiblemente entre el próximo año, 2, 3 años, probablemente esta normativa ya esté en vigor porque el proyecto ya está redactado y parece que ya no va a sufrir mucho más cambio y va a agilizar todo esto mucho más. Y yo creo o espero que esto os sirva para haceros una idea o un primer boceto sobre qué es la tokenización de activos. Tenía que hacer más reviews y en ello estoy. Tengo aquí un casco que diréis, ¿y por qué vas a hacer review de un casco? Lo puedo conectar al móvil y no, pero una de las cosas que tiene, que me encanta, son estos intermitentes que creo que lo estáis viendo. Cuando conectas el casquito, también puedes hacer esto. Está llamando desde el casco. Hola, Mateo. Hola. Y desde aquí, a ver, dime algo que te escuchemos. ¿Me escucháis? ¿Estás bien, Carlota? Sí, le escuchamos. Y os quiero enseñar también este producto que me ha parecido muy interesante y una propuesta con mucho sentido y que aporta también bastante valor y os lo enseño ya. He encendido este casco para que veáis. Como veis, tiene intermitentes y es muy útil. ¿Por qué? Pues porque sirve para ordenar el tráfico de la ciudad, que para mí es su principal característica. He estado probándolo, he estado haciendo review y os quiero contar cuáles son mis principales conclusiones. Primero y más importante es que realmente me parece que la utilidad de este casco es precisamente para eso, para ordenar un poco ese, llamémoslo, caos de las calles entre coches, autobuses, motos, patinetes, bicicletas. Al final yo lo he estado probando en Madrid, que es una ciudad sin carril bici, en la que todos los coches, todos los vehículos están a la vez en la calzada y a veces cuando hay un patinete o una bici es verdad que falta cierto orden. El casco tiene 4 patas principales, sobre todo la de los intermitentes, derecha e izquierda y la indicación de que estamos frenando. Es súper fácil porque lo podemos manejar con este mandito que lo colocas tú, por ejemplo, en el manillar. Aquí tienes los comandos básicos para derecha, izquierda y frenado y para otras cosas que ahora os cuento, y si no, lo puedes también dirigir desde el móvil y desde ahí lo vas controlando pues como lo haces en el coche con el navegador. Otra de las cosas que es muy útil es que tiene botonsos de llamada, detecta caídas y cuando esto ocurre llama automáticamente al teléfono de emergencias. Obviamente es un punto positivo porque precisamente lo que queremos con el casco es tener seguridad, así que es un plus. Y ya por último, tiene un botón aquí de cámara para que puedas hacer fotos. Si tienes algún incidente y, como os digo, tienes el móvil apoyado en esta estructura que sujeta el móvil, pues también te facilita hacer una foto si es que lo necesitas. En conclusión, este casco me parece muy buena idea, sobre todo, como digo, destacando los intermitentes, que me parece algo básico, el hecho de que estén integrados ya en este casco y sobre todo facilita la circulación y ordena el tráfico. Y con esto ya solo me queda deciros que nos vemos la próxima semana.